Entonces, ya llegamos a nuestra última porción o perícopa de Efesios y vamos a estar en Efesios 6 del 10 al 20 y vamos a tocar un poquito también del 21 al 24, que es como unas bendiciones finales que Pablo da a la iglesia, pero nos vamos a centrar es en la parte de la armadura de Dios. Entonces, es Efesios 6 del 10 al 20. Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Listo. Entonces, nos encontramos ante una porción de la Escritura que algunos críticos, incrédulos, básicamente, cuestionan que haya sido un escrito del apóstol Pablo. Ellos dicen, y ese es uno de los problemas teológicos que hay ahí, y ellos dicen que no tiene ninguna relación con el capítulo 5, dicen ellos, ni con el capítulo 4, ni con todo lo que ha dicho. Y cuestionan que Pablo le dé tanta importancia a los demonios, porque el versículo 6:12 habla de los seres contra los cuales es la lucha. Entonces, ese problema teológico lo podemos solventar o solucionar sabiendo que Pablo sí habla de Satanás en la carta a los Corintios, en las dos cartas. En la primera carta habla de Satanás por allá en primero a los Corintios. Voy a mirar el texto. Habla de Satanás en segunda a los Corintios 2:11, cuando él dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo y está advirtiendo a la iglesia que la falta de perdón hace que el diablo gane terreno en la iglesia. También en segunda a los Corintios 11:3 y 14 habla de que hay unos que se disfrazan, Satanás se disfraza como ángel de luz, y está hablando de que la iglesia debe despertar para no ser extraviada de la sana doctrina, ¿cierto? Cuando lo pueden engañar. Y en segundo a los Corintios 12:7 también habla de Satanás para mostrar que Dios mismo utiliza a este enemigo para perfeccionar a sus santos. Eso podríamos decir, Pablo sí menciona a Satanás en otros escritos, pero también podríamos decir que esta porción tiene mucha relación con el capítulo 5 y con el capítulo 4, que es como la vivencia del Evangelio, porque acordémonos que el capítulo 1, 2 y 3 es lo que Cristo hizo por la iglesia, capítulos 4, 5 y 6 es lo que la iglesia debe hacer para corresponder a eso que Cristo hizo por ella de una manera Buenas adecuada. noches.
Buenas noches, Dios te bendiga. Entonces, Señor, buenas noches, Guille. Dios te ¿qué guarde. más? Bien, bien, Ah, bien, mi bueno, hermano. Bueno, entonces, tiene relación. ¿Por qué? Porque toda esa vida que debemos vivir, que está planteada en el capítulo 4 y 5, cómo debemos vivir, no es posible si nosotros no estamos apercibidos que la vida cristiana es una lucha, que la vida cristiana es una batalla, que nosotros somos llamados soldados. El mismo apóstol Pablo dice que cualquiera que milita no se enreda con los negocios del mundo a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. O sea, la vida cristiana también está la figura del soldado en una constante lucha contra unos enemigos externos que son Satanás y sus huestes de maldad, el mundo, y un enemigo interno que es nuestra propia carnalidad o nuestro viejo hombre de pecado que está ahí. Entonces, esta armadura, esta lucha que presenta aquí Pablo en el capítulo 6, versículos del 10 al 20, nos presentan unas armas y unas armas que llama armadura de Dios. O sea, una armadura es un conjunto de armas, todas las armas. Y esas armas son necesarias para poder vivir lo que dice el capítulo 4 y el capítulo 5. Si nosotros no tomamos esas armas, todas, que tenemos acceso a ellas por el Espíritu Santo, fueron dadas por gracia, como dice la segunda carta a los Corintios 10, del 3 al 5, cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Esas armas son nuestras porque Cristo ganó la victoria y nos entregó la victoria. Por eso tenemos esas armas, que el mismo apóstol Pablo llama armas de luz en Romanos 13:12, cuando habla de las armas de luz. Tomemos las armas de luz. Entonces, nosotros no podemos luchar sin esas armas porque hay unos enemigos que no son seres humanos. Nuestros enemigos no son seres humanos. Vamos a mirar ahorita en detalle cuáles son nuestros enemigos. Entonces, tenemos un problema teológico con los que dicen que podemos refutar a los que dicen que Efesios 6 no tiene nada que ver con el resto de la carta. Sí tiene que ver, porque si nosotros no tomamos esas armas que hay ahí, no podemos vivir lo que dice el capítulo 4 y el capítulo 5. No podríamos vivir el evangelio verdaderamente si no tuviésemos esas armas que son nuestras. Entonces, esa es una de los problemas teológicos. Otro problema teológico es que hay algunos que malentienden este texto y utilizan ese texto como una forma, como una excusa para pelear con los demonios. ¿Por qué? Porque hablan de unas armas. Entonces ellos dicen, mira, es que aquí hay unas armas para pelear con los demonios. Pero el asunto es que estas armas son armas para resistir, no para atacar. Incluso puede haber un arma para atacar, pero es la oración. Y eso lo vamos a ver cuando estemos desarrollando el pasaje. Entonces, son armas que nos permiten resistir los ataques del demonio, pero no son armas que nos dan a nosotros la autoridad para ir a pelear con esos seres que son muy poderosos, a los cuales nosotros no podemos enfrentar sin estar protegidos por el Señor. Y si el Señor nos dice en la segunda carta de Pedro que nosotros, que hay unas personas que blasfeman y contra las potestades superiores y que las ataca cuando los ángeles, siendo mayores en dignidad, no lo hacen, no se atreven a proferir juicio de maldición contra ellas, seres humanos sí lo hacen. Pedro dice que eso no está bien y que esas personas desprecian el señorío de Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Lo mismo nos dice Judas en su carta. Judas en su carta también nos dice, en Judas 8 al 10, nos dice que ellos pelean con estas potestades, blasfeman contra ellas. Sin embargo,
el arcángel Miguel, que era superior en poder a nosotros, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra ella, sino que dijo, el Señor te reprenda. Los dos autores, tanto Pedro en su segunda carta como Judas en su epístola, están, están diciendo que este tipo de peleas contra las tinieblas no es algo que nos corresponda a nosotros, porque Cristo ya venció. Entonces, de hecho, cuando se hace, se desprecia el señorío de Cristo. Entonces vamos a mirar lo que significa, Goyo, ¿será que usted le puede poner cerrar el micrófono, por lo que favor? significa el, Eso, gracias. este texto de la armadura de Dios. Por ahí todavía sigue abierto el micrófono. Nosotros tenemos una batalla, no es Guillermo el que está, no es Guillermo. Guillermo lo tiene cerrado, alguien que tiene un micrófono abierto. Nosotros tenemos una batalla que pelear siempre. La vida cristiana requiere que peleemos una batalla. Entonces tenemos una estructura gramatical que podíamos llamar así como título. Vivir el Evangelio demanda batallar en el Señor. Y tenemos tres asuntos ahí, o tres aspectos, o tres diferentes maneras en las cuales podemos afrontar esta batalla. La primera es que debemos prepararnos para la batalla, versículos 10 y 11. La segunda es que debemos saber contra quién batallamos. Y la tercera es que debemos batallar con toda la armadura de Dios. Entonces, a medida que vamos desarrollando el bosquejo hermenéutico, vamos mirando los términos y de una vez nos vamos dando cuenta cómo es que el asunto es. Vamos a desarrollar el bosquejo hermenéutico y después miramos los términos, aunque vamos a irlo haciendo al mismo tiempo. Vivir el Evangelio demanda batallar en el Señor. O lo podemos decir de esta manera. Andar en el Espíritu nos exige batallar en el Señor. Y debemos prepararnos para la batalla. Versículos 10 y 11. Dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra fortalecerse es una palabra que podía traducirse como empoderarse o tomar poder en la fuerza dada. Y la palabra, el gran poder de su fuerza, podríamos decir que es el gran vigor de la fuerza de Dios. Entonces, nos preparamos para la batalla cuando nos empoderamos en el gran vigor de la fuerza que Dios da. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Nuestra lucha, aunque es nuestra, no luchamos con nuestras armas. Luchamos con armas que Dios nos dio, que son nuestras por Cristo, que es toda esa armadura de Dios presentada acá. Entonces, primero tenemos que entender eso. Si vamos a batallar, porque batallamos todos los días contra esos tres enemigos, contra Satanás, y los demonios, contra el mundo y contra la carne. Todos los días tenemos esa lucha, pero para poder mantenernos firmes, o sea, erguidos y en posesión activa y erguidos activamente, necesitamos luchar con las armas que Dios nos da, empoderarnos en esa gran fuerza que Dios nos da. Y hay unos textos que nos pueden remitir a eso. Le voy a pedir a alguien que tenga Biblia que me lea, por favor, Éxodo 15, del 1 al 7. Es un cántico, pero solamente vamos a leer esos primeros versículos. Y alguien que me lea primer libro de Samuel 17, del 44 al 51. Son ejemplos de esa lucha en las armas de Dios. Éxodo 15. Leo Éxodo 15. Del 1 al 7, listo. Hágale, hermana. Y primera de Samuel, ¿qué? Primer libro de Samuel 17, del 44 al 51.
Bueno, Éxodo 15, cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Eso es Amén. cuando Dios abrió el Mar Rojo, el pueblo peleó una batalla en las manos de Dios. O sea, fue Dios el que peleó por el pueblo. Y eso es lo que Pablo dice: cuando nosotros lo fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, estamos dejando que Él pelee por nosotros, pero nosotros estamos firmes en Él. Así que nosotros no metemos la mano en la batalla. Es una batalla que el Señor pelea por nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros y guardarnos, ¿cierto? Lo mismo en el primer libro de Samuel 17, 44 al 51, es la historia de David y Goliat. Si usted mira, el que lo tenga puede leer esos versículos. 47 al 51, ¿no? 17 del 44 al 51. Ah, bueno. Dice la palabra de Dios. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hasta ahí, ¿cierto? Sí, hasta ahí. O sea, Hasta ahí. como es una batalla en la cual Dios interviene. Dios interviene a través de un hombre que tiene mucha fe. Y por eso una de esas armas que está ahí es el escudo de la fe. Es una de las armas que hay ahí en Efesios 6. Porque David es un joven que sabe que va a pelear, pero va a pelear Dios por él. No es que él va a pelear en sus fuerzas. Él sabe que Dios lo respalda. Porque si usted mira, antes, él había dicho: es que yo soy pastor de ovejas. Y cuando un oso o un león me arrebata una oveja, yo salgo, lo tomo por la quijada y lo venzo, porque Dios está conmigo. Asimismo, como me da fuerza para vencer al león y al oso, me dará fuerza para vencer este filisteo. O sea, hay una convicción muy fuerte de que la guerra es de Dios. Entonces, allá en el Antiguo Testamento era contra seres humanos, allá, porque era sombra de lo que había de venir. Pero en el Nuevo Testamento tenemos nosotros una batalla no contra seres humanos, sino contra
personajes sobrehumanos muy poderosos. Sin embargo, el Señor nos va a guardar siempre para Él. Y alguien que me lea, por favor, segunda carta a Timoteo 4:18. Alguien que me lea segunda carta a Timoteo 4:18 y alguien que me lea primera de Pedro 1:5. Por favor. Segunda carta a Timoteo 4:18. 4:18. Alabado sea el Señor, dice. Leemos entonces el versículo 18, cuando dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo sabe que el Señor es el que lo va a preservar para su gloria. Que él es preservado por el Señor para su gloria. Y él ya sabe que él ha peleado la buena batalla, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él ya sabe que va a partir, pero dice, el Señor me guardará para su gloria. Y lo mismo dice primera de Pedro 1:5. ¿Quién lo tiene? Lo leo. Sí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro también dice que la iglesia es guardada por el poder de Dios para salvación, o sea, para llegar a la eternidad con Cristo. O sea, Dios va a pelear por nosotros, pero lo va a pelear porque nos ha dado unas armas. Esas armas son las que nosotros tenemos que revestirnos. Que lo primero que hacemos para prepararnos para la batalla es entender que esa batalla no es en nuestra fuerza, sino que debemos empoderarnos en el gran vigor de la fuerza de Dios, como lo hizo David, como lo hizo el pueblo de Israel allá en el Mar Rojo, como Pablo lo hizo y como Pedro dice que Dios hará con la iglesia. Dios nos va a dar la capacidad para hacerlo. Lo segundo es que debemos revestirnos de todas las armas de luz. O sea, nos debemos vestir de toda la armadura de Dios. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es interesante porque es revestirse, es hundirse en un vestido, es ser investido, es recubrirse de todas las armas de luz o de las armas de Dios, de todas las armas que tenemos a nuestra disposición. Por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia. Son armas espirituales, son armas poderosas, precisamente porque los enemigos son poderosos. Entonces, para poder mantenerse firme, es para poder perseverar activamente erguidos, o sea, para poder mantener el testimonio vivo todos los días, en medio de todas las tentaciones, en medio de todas las aflicciones, en medio de todas las cosas contrarias que se vengan, porque solamente cuando estamos vestidos de todas esas armas, que seguida las vamos a ver cuáles son, que es el tercer aspecto, vamos a poder mantener el testimonio vivo, vamos a poder mantener erguidos y actuando en el propósito de Dios a pesar de las luchas, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los obstáculos, a pesar de los ataques, a pesar de los dolores, enfermedades, cosas que vengan. El cristiano se mantiene firme en el Señor. Pero interesante esa palabra que dice ahí en el versículo 11. Contra las acechanzas del diablo. Es interesante esa palabra porque la palabra acechanza es la misma que utiliza allí en el capítulo anterior cuando dice las artimañas del error, en el capítulo 4. Entonces, las acechanzas del diablo, la misma palabra para acechanzas es la misma que utiliza para artimañas. Entonces, y es interesante porque esa palabrita es una palabrita que quiere decir que el diablo
nos acompaña siempre en nuestro peregrinar e incluso muestra empatía con nosotros. Entonces, la expresión poder estar firmes contra las acechanzas del diablo significa ser capaz de perseverar erguida y activamente, sabiendo que el diablo nos acompaña durante todo nuestro caminar en este mundo. Él estará todos los días buscando la manera de sacarnos del camino. Él no se va a quedar quieto. Por eso necesitamos esa armadura de Dios sobre nosotros. Lo mismo dice la primera carta de Pedro 5:8, ¿cierto? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo mismo que está diciendo Pablo acá. Él es un enemigo que, aunque está vencido, no acepta su derrota y va a querer sacar al creyente siempre, porque él sabe que un creyente que camine firme con el Señor es un arma contra él, para arrebatarle personas, para sacar personas del mundo y traerlas al reino de la luz por medio del evangelismo, que es otra de las cosas que vamos a mirar más adelante. Entonces, nos debemos preparar para esa batalla. Debemos prepararnos sabiendo que luchamos en la fuerza de Dios, que la capacidad que Dios nos dio es una capacidad muy grande. Son unas armas muy poderosas que tenemos y que debemos vestirnos de ella, debemos recubrirnos de ella, porque es la única manera en que podemos permanecer firmes y activos en el propósito de Dios, aunque el enemigo todos los días nos quiera seducir y todos los días mande seducciones y todos los días mande tentaciones y todos los días trate de poner obstáculos y trate de afligir y trate de desanimar y de desmotivar. Necesitamos saber eso, que eso es algo que nosotros tenemos porque el Señor nos dio esa armadura. Lo segundo que tenemos que tener es que nosotros debemos saber contra quiénes batallamos. Nosotros, el versículo 12 dice, porque, o sea, esa es la causa por la cual nosotros nos debemos preparar y por la cual nosotros debemos vestir esa armadura. Porque, precisamente porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunos han visto en esto como una jerarquía. Algunos han pensado en una jerarquía de las fuerzas del mal, pero realmente yo prefiero mirarlo como unas características que tienen estas fuerzas del mal. La palabra principados es la palabra gobernante, el que es primero en rango político o poder. La palabra potestad es la palabra potentado, autoridad, es exousia, capacidad, algo sobrehumano. Entonces estamos hablando de gobernantes sobrehumanos. Son seres muy poderosos. Gobernadores de las tinieblas de este siglo significa que gobiernan al mundo en oscuridad en esta era presente. Son esos seres sobrenaturales, muy poderosos, que gobiernan al mundo en oscuridad en esta era presente. Y además son huestes espirituales de maldad, o sea, que son depravadas. La palabra maldad es la palabra ponería, que significa depravación. Y espirituales quiere decir que no son seres corporales o humanos, son espíritus, son ángeles caídos. Y huestes es que son demasiados. Entonces, podemos parafrasear Efesios 6:12 diciendo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra seres sobrehumanos, poderosos y depravados, quienes gobiernan al mundo en la era actual. De esta manera, tenemos que distinguir que necesitamos unas armas no carnales, sino poderosas.
que es la que están en 2 Corintios 10, 3, 15. Y al conjunto de esas armas que el Señor nos dio, lo llamamos armadura de Dios. Entonces, la única manera que nosotros tenemos para resistir a estos seres que son sobrehumanos, poderosos, depravados y que gobiernan al mundo en la era actual, es vistiéndonos esas armas. Es la única manera, si no estaríamos perdidos, no daríamos un paso en nuestras fuerzas si fuéramos a luchar contra ellos. Entonces, son unas armas que nosotros tenemos para poder resistir los ataques que ellos traen contra nosotros, contra la iglesia. Aquí no vemos un conjunto de seres diferentes, sino que hablamos de los mismos seres con características que cada una se nos da de acuerdo a como se les dice ahí en el texto. Seres sobrenaturales poderosos, quienes mantienen al mundo en la oscuridad y son totalmente depravados. Por eso es que nosotros necesitamos esas armas poderosas, porque nuestra lucha es contra esos seres demoníacos que tienen mucho poder, pero que en Cristo Jesús están derrotados y que el Señor nos dio a nosotros la victoria. Tenemos que tener muy claro que nosotros tenemos la victoria. Eso es algo importantísimo. Cuando veamos, ahorita que veamos las armas que tenemos, que están ahí en Efesios 6 del 13 en adelante, cuando veamos toda esa armadura, vamos a mirar que es importantísimo tener la seguridad de que la victoria ha sido dada por el Señor, de que nosotros recibimos la victoria, de que a nosotros se nos dio una salvación segura, de que a nosotros el Señor nos capacitó para vivir en la justificación. Todo eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si no empezamos a dudar, y cuando empezamos a dudar, empezamos a fallar. Cuando nosotros empezamos a poner dudas sobre nuestra seguridad de la salvación, el enemigo encuentra un terreno por el cual trabajar. Y va a hacer que nos infatuemos, que nos volvamos soberbios, que nos volvamos arrogantes, que pensemos que mantenemos firmes por nuestras fuerzas y nos va a debilitar. Y cuando eso lo haga, nos va a tumbar. Porque antes de la caída es la altivez de espíritu y antes del quebrantamiento es la soberbia. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro que las armas, que la victoria que tenemos es segura, que la salvación que tenemos es segura, que el Señor la ganó por nosotros, que nadie nos la puede quitar, porque Él mismo nos guarda. Para eso nos ha dado estas armas que el mundo no tiene. El mundo entero está bajo el maligno, ¿cierto? Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y algunas versiones traducen ese versículo, Primera de Juan 5:19, ese I lo traducen de otra manera, porque es la palabra kai, que puede ser aunque, mientras o pero. Entonces algunas versiones traducen, sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el maligno. O sabemos que somos de Dios aunque el mundo entero está bajo el maligno. Un contraste entre la iglesia y el mundo. El mundo no tiene armas para luchar contra lo que Satanás hace con él. Lo dirige como quiere, pero la iglesia sí. El creyente tiene unas armas que Cristo le dio con su victoria. Y esas son las armas que vamos nosotros a tomar, que necesitamos tomar todos los días, porque esta lucha es de todos los días. Entonces, ahora sí, entremos al tercer aspecto. Precisamente porque tenemos este tipo de enemigos, por eso debemos batallar con todas las armas de Dios. Versículos del 13 al 20. Dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, hay unas armas para podernos parar firmemente en contra de los enemigos externos. Esa es la palabra resistir.
antistemi, pararse firmemente en contra de, contradecir. Esa es la palabra resistir que traduce aquí en el Efesios 6:13. Y cuando dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, el día malo no es simplemente un día, no es simplemente un día. El día malo, el término día es el término gemera, que significa día, periodo o era. Y el término malo es dañino, en efecto, influencia, perverso, depravado. Entonces la expresión día malo puede traducirse época de influencia perversa o dañina. Siempre que estemos en medio del mundo, vamos a tener esa influencia perversa o dañina, porque el enemigo siempre va a estar ahí acompañándonos siempre, según la palabrita artimañas, que significa que él va al lado nuestro todos los días tratando de influenciar nuestra vida. Entonces tenemos que saber que el día malo no es que ayer fue el día malo, no. El día malo es una expresión que implica todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, porque es la era en la cual la influencia perversa o dañina del demonio está sobre toda la humanidad, incluyendo a la iglesia. Que la iglesia tiene cómo resistir, sí. Y ahí es donde nosotros nos paramos firmes en contra de resistir, pararse firmemente en contra de. Entonces, cuando la palabra haya acabado todo, el término acabar es un término compuesto que significa terminar la obra. O sea, cuando haya acabado todo es cuando haya hecho todo su trabajo, cuando el diablo haya terminado el trabajo, o sea, hasta que el Señor venga. Esa resistencia es hasta que el Señor venga. Tenemos que entender que tenemos unas armas para pararnos firmemente en contra de ese enemigo hasta que el Señor venga. Y vamos a mirar cuáles son esas armas. ¿Qué dice el versículo 14? Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos los lomos con la verdad. La palabra ceñir significa fajar completamente alrededor. Y el término lomos significa cadera o poder recreativo. También en Lucas 12:35 se utiliza en estrecha relación con la iluminación del conocimiento, y en Primera de Pedro 1:13 se utiliza en estrecha relación con el entendimiento y la sobriedad. Por lo cual podemos decir que en cierta manera se relaciona con el carácter. Entonces, ceñidos completamente alrededor con un carácter de verdad. El término verdad es algo que no se esconde. Entonces podríamos expresar esa expresión, la podríamos decir, ceñidos los lomos con la verdad, como fájense completamente la mente, porque es el carácter, la manera de pensar, con un carácter transparente, o sea, que no se esconde, formado por la palabra de Dios. Es lo primero, tiene que ver con la verdad que en Efesios 1:13 se nos dice que la verdad es el evangelio. Efesios 1:13 dice que la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. O sea, el evangelio de la gracia. Pero ese evangelio de la gracia es que el que nos forma el carácter para ser transparentes y estar completamente ceñidos con esa transparencia, actuar verdaderamente, ser veraces por la acción del evangelio sobre nosotros. Es la primera arma. En el soldado romano, la túnica con que vestía estaba amarrada con el cinto, ¿cierto? Que lo ponía a la altura de los lomos. Si no, esa túnica se abría, se desparramaba, no tendría seguridad. Entonces, la verdad, Pablo, es la que nos da una seguridad
que estamos actuando en transparencia de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Por eso nuestra mente, nuestro carácter, nuestra vida debe estar completamente fajada, amarrada, con un carácter transparente que fue formado o que es continuamente formado por la palabra de Dios. Pero también dice, vestidos con la coraza de justicia. El término vestir es hundirse en, revestir, recubrir, investir, ser investido. Y el término coraza es una palabra que significa pecho, tórax o faja. Y el término justicia es justificación, justicia, rectitud de carácter. Y también debemos recordar, y aquí voy a pedirles el favor, que alguien me lea Éxodo 28:15, 29 y 30. Éxodo 28:15, 29 y 30. O sea, esos 3 versículos de Éxodo 28. Por favor. ¿Alguien los está buscando? Sí. Sí. Éxodo Éxodo 28, 28:15, 29. 28:15, 28, 15. 28:29 y 28:30. Bueno, dice el 15, dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y el 28. Sí, y el 28. Y 29, juntará 29, 29. 29. 29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. El pectoral del juicio, ¿cierto? Listo. El Sí. 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ok. Entonces estamos hablando de que Pablo está mirando a un soldado romano, ¿cierto? Pablo está preso en una cárcel en Roma. La figura de los soldados romanos le es habitual todos los días. Él está viendo sus vestidos, la armadura, y sabe que en el pecho lleva una coraza. Pero él también relaciona esa coraza con la justicia, porque él también conoce la ley y sabe que el pectoral del sumo sacerdote en el pectoral llevaba el juicio, el sumo sacerdote, que tiene que ver con justicia. Entonces, tiene que ver con que nosotros nos recubrimos con el pectoral de la justificación, sabiendo que el Señor nos justificó. La seguridad de que somos declarados justos delante de Dios. La seguridad de que Satanás ya no tiene por qué acusarnos delante de Dios. Eso es importantísimo porque el dudar en esas cosas, el dudar en que somos justificados o el dudar en que somos salvos, por cualquier causa que dudemos, por ahí Satanás se mete y empieza a dañar la vida. Entonces es importante saber que la justificación la llevó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Según dice la carta a los hebreos. Entonces, él llevó el juicio. Él llevó el juicio que nosotros merecíamos y nos justificó. Pero al mismo tiempo debemos andar como justificados. O sea, nos debemos recubrir con ese pectoral de la justificación y la rectitud. Por eso tenemos que entender que Satanás ya no puede acusarnos a nosotros. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Todo ese himno que hay, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Enseguida dice, Dios es el que justifica. O sea, nosotros fuimos justificados en Cristo, declarados justos por Dios por la obra de Cristo. Eso es recubrirnos con la coraza de justicia, pero al mismo tiempo vamos a mostrar esa virtud de ser justos, de andar en rectitud, para que lo que el Señor hizo esté de acuerdo con lo que hacemos nosotros, que es precisamente como la epístola a los Hebreos encuadra, con la epístola a los Efesios encuadra, lo que Dios hizo y ahora en Cristo y ahora lo que la iglesia hace en respuesta a lo que Dios hizo. Entonces, si yo estoy justificado, sabiendo que el Señor llevó mi juicio y me justificó y me declaró santo, inocente, sin pecado y sin mancha delante de Dios, mi vida debe mostrar eso en mi caminar. Por eso el capítulo 5 hablaba de todo eso, de andar en la rectitud, de andar como hijos de luz, de andar en el espíritu. Entonces, esas armas son fundamentales, pero en ellas está siempre la parte doctrinal. El Señor llevó mi juicio, la justificación. Lo mismo cuando dijo, ceñido los lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad, el evangelio es la verdad, pero al mismo tiempo mi carácter debe estar ceñido con esa verdad. Entonces son las dos, tanto lo que Cristo hizo como lo que la iglesia hace. Esas armas son de ese tamaño y la iglesia puede andar en rectitud y la iglesia puede andar en verdad por la obra de Cristo, porque le fue dada la gracia de Dios para que así lo haga. Después dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y ahí tenemos que mirar esos términos. El término calzar es el término que significa atar el calzado. Atar el calzado. Y el término apresto es un término que significa preparar, acondicionar, estar presto, dispuesto o listo. Por lo que la expresión calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz podría traducirse por estar bien atentos al evangelio, bien atados al evangelio, sabiendo que es nuestra paz y estar dispuestos a vivirlo y anunciarlo. Eso significa calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Fue el evangelio el que nos puso a paz con Dios. Tenemos que tener la seguridad de que estamos a paz con Dios. Romanos 5:1, perdón. Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Él nos puso a paz con Dios. Y nuestra misión también es anunciar ese evangelio que tiene el poder de poner al hombre a paz con Dios. Pero para anunciarlo debemos vivirlo. Entonces ahí tenemos otra vez la parte doctrinal y la parte vivencial. Esa armadura tiene que ver con la parte doctrinal y la parte vivencial, o sea que está muy de acuerdo con toda la carta a los Efesios. Joancho, ¿Cómo? ¿puedo leer Isaías 53, 52:7? 52:7, Sí, 53:7, hágale. no, 52:7. Hágale. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Romanos 10:15 también. Listo. Amén. Listo, mi hermano. Eso es. Son armas que tienen que ver tanto con la parte doctrinal como la parte vivencial.
con la parte práctica de la obra de Cristo en la iglesia. Pero la iglesia está capacitada por el Espíritu Santo para poder vivir esas armas, para poder tomar esas armas todos los días. El escudo de la fe dice, y sobre todo, Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pablo resalta esta arma, el escudo de la fe. Y la palabra escudo que traduce ahí es un escudo grande, como en forma de puerta. Y la palabra fe es la palabra convicción, derivada de una palabra que traduce convencer, persuadir, confiar. Entonces podríamos tomar la expresión, traducir esa expresión, el escudo de la fe, por el gran escudo de la convicción y la fidelidad. Otra vez, la convicción dada por la palabra, por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, y la fidelidad también dada por el Espíritu Santo para vivir esa palabra de Dios. La parte doctrinal y la parte práctica al mismo tiempo. Y el Pablo resalta el escudo de la fe, dice sobre todo, porque él reconoce que todas estas que hay aquí, para todas estas armas que hay aquí, se necesita fe. Para ustedes decir, ceñidos los lomos con la verdad, necesita fe para saber que la verdad es el evangelio. Para decir, vestidos con la coraza de justicia, necesita fe para saber y creer que ha sido justificado. Para decir, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, necesita fe para saber y creer que fue el evangelio por medio de Jesucristo que está paz con Dios. Entonces, todo eso tiene que ver con la fe. Y Pablo lo resalta porque además sabe que la fe fue el arma que el Señor le dijo a Pedro, que él había orado, cuando le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he orado que tu fe no falte, y tú vuelto confirma a tus hermanos, que era la fe. El Señor oró para que en Pedro no faltara la fe, y pudiera volver, y pudiera afirmar a los hermanos, o sea, al resto de los seguidores del Señor. Él oró para que la fe de Pedro no faltara, para que pudiera resistir en la fe. Y por eso el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y en el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. El mismo apóstol Pedro reconoce que es en esa resistencia, es en la firmeza de la fe, que la fe es un arma importantísima para resistir. Y la fe, el Señor la mostró cuando fue tentado en el desierto. Y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque conocía la verdad, conocía el Antiguo Testamento, porque vivía el Antiguo Testamento y porque creía absolutamente que era verdad. Después, cuando le dijo, lo subió al pináculo del templo y le dijo que se tirara y le trastocó las escrituras, el Señor también le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. También estaba escrito allá. Le citó la escritura porque la vivía y la creía. Y cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases, ¿qué le dijo Satanás? ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. O al Señor tu Dios servirás y a él solo adorarás. Y le citó otra vez el Deuteronomio. O sea, fue el arma, la fe en la verdad, la fe en la verdad. Y esa es el arma con que se pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es apagar? Extinguir. La palabra es extinguir. Dardo quiere decir
cualquier proyectil lanzado de forma deliberada. Y fuego es la palabra puró, que significa encender, inflamar con cólera, aflicción, lujuria, indignación, etc. Y el término maligno es diablo, maldad, malo, depravado. Por lo tanto, la expresión apagar todos los dardos de fuego del maligno puede traducirse como extinguir todos los proyectiles inflamados con pecaminosidad lanzados deliberadamente por el diablo. Se pueden extinguir todos porque hay algo que se llama el escudo de la fe. El soldado tenía un escudo y ustedes saben que allá se tiraban flechas encendidas, lanzas encendidas, proyectiles encendidos, que los apagaba con el escudo, pegaban contra el escudo y caían al suelo y se apagaban. Esa es la figura que Pablo está trayendo acá. Y dice sobre todo, hace un énfasis en la fe, en ese escudo, porque la fe está presente en todas esas otras armas que ha dicho antes y porque él sabe que la fe también es el arma que vence al mundo. Si uno lee la primera carta de Juan, el apóstol Juan también nos habla de que la fe es el arma que vence al mundo, ¿cierto? La primera carta de Juan, capítulo 5, creo que es. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el mundo es el lugar donde Satanás tira sus dardos de fuego, es el lugar donde tira sus ideas, es el lugar donde manda sus proyectiles inflamados con pecaminosidad. La epístola a los Efesios ya nos dijo a nosotros, en el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que el mundo es el lugar en el cual el enemigo hace sus ataques hacia la iglesia y hacia la gente del mundo. Ellos no pueden resistir, la iglesia sí. La iglesia tiene la capacidad de resistir porque el Señor le dio esa fortaleza. Tomad el yelmo de la salvación, dice también allí en Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El término tomar significa recibir, percibir, aceptar algo que fue otorgado. El vocablo yelmo es compuesto de la palabra peri, que es alrededor, y la palabra kefale, que es cabeza. Entonces es alrededor de la cabeza, es algo que se pone alrededor de la cabeza, un casco. Por lo tanto, podemos decir que ese yelmo significa rodear completamente la cabeza. Y el término salvación es la palabra sotería, que significa seguridad. Entonces podríamos traducir la expresión tomar el yelmo de la salvación como rodear completamente la mente con la seguridad que da la salvación que nos fue otorgada. O sea, es estar completamente seguros de que nuestra salvación es real, de que nuestra salvación es para siempre, de que nuestra salvación ha sido ganada por la sangre de Cristo, ha sido pagado el precio y nadie nos podrá sacar de ese camino. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Es la seguridad de la salvación. Es tener esa idea completamente en mi mente. Porque en la mente es donde las ideas empiezan a tramar y a hacerse en los pensamientos. Allí fue donde empezó la tentación. Cuando Satanás le dijo a Eva, con que Dios dijo que no podía comer de ningún árbol del huerto, y ella empezó a seguirle el cuento, ya empezó a pensar como Satanás quería que pensara. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos firmes con estas armas que aquí acabamos de mirar, que son armas
para resistir a los ataques externos o para mantenernos firmes en contra de toda la adversidad externa. Son armas de ese tipo, estas armas son armas para podernos parar firmemente en contra de los enemigos externos. Y ahora encontramos, cuando nosotros tenemos esa convicción, entonces esos enemigos externos quedan inutilizados, Satanás y sus demonios y el mundo. Sin embargo, hay un enemigo interno, hay un enemigo cercano, que es la carnalidad, que es el viejo hombre, que es más peligroso, es el hombre de pecado que está en nosotros, que mora en nosotros, según Romanos 7, que no se quiere ir, que es como un inquilino que lo echan y no se va, está ahí. Ese es muy peligroso y ahora tenemos unas armas para podernos parar firmemente contra nuestra carnalidad. Versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí la palabra espada es la palabra macaira, la misma que figura en Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones y los pensamientos del corazón. Está hablando de un arma que el soldado romano tenía en el cinto, en una cartuchera, que era una daga corta de doble filo, o un puñal de doble filo, o un cuchillo de doble filo, que no le servía para la lucha de atacar, no servía para el ataque. Era muy útil cuando ya el enemigo estaba encima, cuando ya había una lucha cuerpo a cuerpo. Entonces sacaba esa daga cortante de doble filo y se la enterraba al enemigo. No le servía la espada larga, la ronfalla con la que conquistaba, sino que necesitaba era la espada corta. Esa otra le servía cuando el enemigo estaba lejos, pero ya cuando estaba cerca, no le sirve. Eso es como el que está peleando a machete con otro que tiene un cuchillo y están ya cerquita. El que está perdido es el que tiene el machete, que se encartó, el otro ya le fue encima. Entonces, el soldado romano tenía esa arma de defensa. Y eso nos está mostrando a nosotros que Pablo está utilizando la palabra de Dios, que aquí realmente es el término utilizado por palabra es grema, que es la palabra pronunciada por Dios. La palabra pronunciada por Dios actúa como una espada de doble filo contra nuestra carnalidad. Es la que va rompiendo con esa carnalidad por la obra del Espíritu Santo. Va rompiendo con esos pensamientos que no son de Dios, sino que son contrarios, con todas esas ideas que a veces llegan. Es esa palabra de Dios dicha por Dios, esa palabra grema, toda palabra dicha por Dios. El Señor mismo utilizó esa palabra cuando le dijo a Satanás, escrito está, no solo de paz vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El término que utiliza ya para palabra es el término grema, de todo lo dicho por Dios. Esa es una espada, que es un arma que rompe nuestra carnalidad cada día. Es un arma para luchar contra ese enemigo interno, que también es impulsado por los demonios, porque en Efesios 2, lo acabamos de leer, dice que nosotros hacíamos los deseos, seguíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso lo hacíamos siguiendo la corriente de este mundo, impulsada por el príncipe de la potestad del aire. O sea que la carnalidad es influida también por los demonios. De hecho, el pecado original, que es la condición de pecado que hay en el hombre, que no es el primer pecado, sino la condición de pecado que hay. Somos pecadores no porque pecamos porque somos pecadores. Esa carnalidad fue originada precisamente por la caída.
Y esa caída fue precisamente originada porque Satanás influyó en la primera pareja, especialmente en Eva. Entonces, aquí tenemos un arma para la lucha interna, para luchar contra nosotros mismos, contra nuestra carnalidad, que es el puñal de doble filo del espíritu. Es un arma del espíritu. La palabra de Dios que nos confronta y perfecciona por la acción del Espíritu Santo. Y también tomamos una actitud de oración constante. Dice el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra perseverancia significa sostenerse firme en cercanía a. Y la palabra súplica, rogar con urgencia. Entonces, tenemos una oración, un arma, que la oración es un arma. La oración es un arma. ¿Alguien quiere leerme Génesis 32 del 22 al 30? Hermano, Génesis 32 del 22 al 30. muy bien, 22 al 30. Dice la palabra, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Listo. Y cuando había pasado Peniel, Hasta el 30, le hasta el salió... 30. Ah, bueno, listo, ya. Hasta el 30, ahí. hasta el 30. Listo. Hay un versículo interesante y es el versículo 26. Cuando el ángel le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hay una lucha que Jacob tiene para que Dios lo bendiga. Y eso implica que la oración es una lucha. Nosotros no luchamos para que Dios nos bendiga. Ya Dios nos bendijo en Cristo. Pero para mantener esa victoria, nosotros tenemos un arma que es la oración. Y es una oración de ruego urgente y en un acercamiento sostenido a Dios. Otro texto que nos aclara eso que pasó con Jacob está en Oseas 12, 3 y 4. Dice allí, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. O sea, la oración es una lucha y es un arma que tenemos para luchar tanto contra los enemigos externos como contra nuestra propia carnalidad. Por eso está colocada ahí. Y es una oración que se hace en general por la iglesia. Dice el versículo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, la palabra perseverancia, que es acercarse, mantenerse, sostenerse en esa actitud de oración urgente por todos los santos. Y el versículo 19 dice, y por mí, o sea, y especialmente por quienes anuncian el evangelio, para que Dios les dé el hablar
todo su consejo con franqueza, valor y sabiduría. Y esto se convierte, el anuncio del evangelio se convierte en un arma de ataque, porque es así como muchos conocerán la verdad y serán libres de la esclavitud del pecado a la cual están sometidas por causa de Satanás. Entonces, esa es la armadura de Dios. No se trata de estar peleando con el diablo, sino que se trata de mantener un testimonio cristiano a través de la fe, a través de la fe que una vez fue dada a los santos, de la fe que a la iglesia le fue dada por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo le fue dada una fe para mantenerse, que es un don de Dios, que es una fe para salvación y una fe que va creciendo para mantener la vida en las manos del Señor. Siempre entonces nuestra lucha tendrá que estar en el Señor. Nosotros no podemos luchar apartados de Él. Nosotros no podemos decir que no tenemos lucha. Tenemos una lucha continua y constante, pero también tenemos al victorioso que venció, que nos dio la victoria y que prometió estar con nosotros siempre, que nos ha dado unas armas de luz, unas armas que no son carnales sino poderosas en Él para destruir todas esas fortalezas, todos esos pensamientos, todas esas ideas. Y tenemos que tener la convicción de que la verdad es el evangelio, de que estamos a paz por el evangelio, de que somos justificados por Jesucristo, de que la salvación es segura, de que nuestra vida está en sus manos y que tenemos la palabra de Dios, que es nuestra norma, la cual nos va a encaminar siempre en nuestro carácter para formarnos cada día más conforme a la imagen de Jesucristo. Tenemos unas armas para la lucha contra los enemigos externos y la palabra de Dios para luchar contra nosotros mismos, contra el enemigo interno que es el viejo hombre que se quiere salir a cada momento, porque está inflamado. Cada día él oye los pensamientos, él ve las cosas, y si nosotros no estamos firmes, él puede salir. Pero el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, nos recuerda que Cristo nos hizo más que vencedores, y nos recuerda que el enemigo no nos puede acusar, el enemigo no nos puede condenar, el enemigo no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso se llama fe. Es la arma fundamental del creyente para mantenerse en una lucha todos los días. Todos los días estamos luchando contra la pereza, contra el desánimo, contra el desaliento, contra las tentaciones, contra las aflicciones, contra la tristeza de ver tanta desgracia en el mundo. Todo eso aún le puede causar dolor y le puede llevar a decir, no, no vale la pena, no vale la pena, sí vale la pena. El desánimo es un arma que Satanás puede traer y que puede hacer mucha mella en la iglesia. Sí vale la pena. El trabajo del Señor no es en vano. Y nosotros fuimos rescatados por el Señor para que nosotros seamos heraldos de Él, anunciadores del Evangelio. Por eso tenemos la oración. Y la iglesia debe estar orando por toda la iglesia y en especial por aquellos que llevan el mensaje de salvación, que predican la palabra, que enseñan la palabra, para que el Señor le dé de nuevo, o sea, la capacidad de hablarla con franqueza ante quien sea, el valor para hablar con franqueza, como Pedro y Juan tuvieron el valor de decirle al concilio, vamos a seguir hablando en ese nombre, porque consideramos más importante obedecerle a Dios que a los hombres. Como Juan el Bautista tuvo la franqueza y el valor de decirle a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Como Elías tuvo el valor y la franqueza de hablar con Acab y de desafiar a los profetas de Baal. Como los apóstoles tuvieron el valor y la franqueza de hablar el mensaje de salvación. Como el apóstol Pablo tiene el valor y la franqueza, aún estando encarcelado en el cepo de una cárcel, de hablar el evangelio, de hablar la palabra. Eso es el texto, la armadura de Dios. Tiene mucho que ver
tanto con la parte doctrinal como con la parte práctica de la carta a los Efesios. Y la última porción de la carta es lo que ahí llaman despedidas y salutaciones finales. La quiero leer como para hablar un poquito de ella y dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, más que una despedida, el apóstol Pablo está animando a la iglesia y nos enseña a animar a la iglesia, a que animemos a la iglesia, comunicándonos con los hermanos. A él lo visitó Tíquico, ese nombrecito Tíquico, es un personaje mentado en Hechos 24 en relación con Trófimo, el que fue encarcelado por allá, que a Pablo lo encarcelaron que porque dijeron que él lo había metido al templo a una persona de Éfeso, a un tal Trófimo. En Colosenses 4:7 Pablo lo mienta también, en 2 Timoteo 4:12, en Tito 3:12. Y era un diácono. La palabra ministro ahí es diácono, era alguien que le llevaba encomiendas a Pablo, le traía, le llevaba, le hacía favores. Eso es un diácono también. Y Pablo aprovecha que él lo visita para mandarle con él razón a la iglesia, para que la iglesia sepa cómo está él y los anima, sabiendo que él está preocupado por la iglesia, para que la iglesia sepa de su cercanía, sepa que él está cercano. La palabra asuntos ahí es la palabra acerca de mí, o sea, que la iglesia sepa que él está cercano, que él no los ha olvidado, que él no está pensando mal de ellos, que él se preocupa por ellos. Entonces, en su condición de preso, aún se preocupa porque la iglesia sepa que él está pasando de alguna manera, está preocupado por ellos. Y también los bendice. Versículos 23 y 24. Los bendice con paz, amor y fe. Y los bendice con una gracia especial para quienes genuinamente aman al Señor Jesucristo, para que lo aman inalterable, de forma inalterable, o sea, sin decaimiento, que ese amor no va a caer. Dice, para ustedes una gracia especial. Entonces, es el ánimo que le da a la iglesia para que la iglesia siga adelante, a pesar de que él está encarcelado. Y nos enseña a animar a la iglesia en cualquier circunstancia. Esa es la carta a los Efesios. La hemos visto. Espero que hayamos podido asumirla, que cada día meditemos en esta porción y cada día le pongamos al Señor en sus manos nuestras vidas para que vayan imitando un poquito la vida del apóstol Pablo. Como él decía, imítenme a mí, que soy imitador de Jesucristo, para que vamos imitando cada día un poquito más a Jesucristo en cuanto a la vivencia del Evangelio, en cuanto al entender las cosas de Dios y en cuanto al amor, porque Él muestra un gran amor en esta despedida, porque Él alienta a la iglesia, Él la anima a seguir adelante, Él la anima a que sepan de Él. Él está interesado que ellos sepan de Él y está interesado que ellos sepan que Él los bendice, que Él anhela lo mejor para ellos, aunque Él esté preso. Y me da tristeza porque hoy hablaba con alguien que supe que hace un año se separó de la señora. Yo le decía, bueno, ¿y el pastor qué me dijo? No, el pastor no es de eso. No, el pastor no es de visitar. Y yo me quedé triste. Le dije, hermano, me preocupa esa situación tuya. Vamos a estar orando por ti. Yo no sabía, pero me quedé triste cuando me dijo, no, el pastor no es de eso. El pastor no es de visitar. A él como que da lo mismo. Y yo, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor por esas vidas? Por un matrimonio. ¿Dónde está el amor por las personas que expresa, por ejemplo, el apóstol Pablo en esta despedida? Es espectacular. Entonces,
voy a dejar, si alguno tiene alguna pregunta, yo le mando todo el material. Yo esta noche hago la grabación, se las envío, le mando todo el bosquejo y todos los términos para que puedan mirarlo mejor. Si hay algún comentario, hermanos, pues Dios les guarde. Si no, pues entonces un feliz año, una feliz Navidad y espero que, Yo quisiera bueno, hacer listo. una oración por ti, porque ustedes van a salir pues, de que descanso y darte gracias, Iván, por tu esfuerzo y por tu amor para compartir esta palabra. Entonces, si están de acuerdo para orar por Iván, que el Señor lo lleve con bien a él y a Alicia y a Juan y los traiga con bien. Entonces, listo, oramos. Cristina, Señor. un segundito antes de que tú ores. Ujú. Yo sí quiero pues agradecerle a Iván, porque para mí, en mi concepto muy personal, creo que este es un estudio muy completo en el cual nosotros nos podemos estudiarlo más a fondo, examinarlo y llevarlo a la práctica. De manera, mi querido Iván, que yo lo bendigo, hermano, y ya Cristina va a estar orando por usted para que Dios le dé ese descanso que usted se merece. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano, gracias. No merecemos descansar, hermano, pero el Señor nos da esa gracia de poder ir a descansar, a ver la familia Claro, por allá. Y eso es claro, bueno, sí, claro. eso es bueno. Eso es bueno salir también de la rutina del trabajo. Bueno, Cris, listo. A ver, entonces, yo Hermano, solamente, cuéntame. no, me quiero sumar a los agradecimientos de Cris y seguramente todos, porque pues yo que he estado con ustedes desde el principio, he visto pues su esfuerzo, su disciplina, su empeño por de verdad instruirnos. Ha sido de mucha edificación para mi vida y le quiero dar las gracias y sí desear que Dios los acompañe Amén, hermana, en muchas ese viaje y que gracias. puedan descansar, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Sí, así estamos. Mañana pues salimos y esperamos el año entrante pues ya pasar por allá porque es con la familia allá. Yo no tengo familia acá, entonces pasamos con la familia allá en Armenia y bueno. Y esperamos que el año entrante, si podamos seguir con, ustedes propongan algo, no sé qué temas tengan que proponer, pero después hablamos. Quiero saludar a los que no he saludado. Yo al principio no saludé a Luz Gómez, hermana Uva, Dios te bendiga. Hermana Beatriz, Dios te bendiga. Muchas gracias por estar en esta reunión. Ya a Guillermo, pues ya lo he saludado, como cuántas veces, yo no sé, muchas veces. A, a Cristina también. A Alicia ya la saludo todos los días. Y bueno, y a Corporación Cristiana, no sé quién está ahí, porque Cristina está por aquí en otro lado. Y al hermano Carlos, Lucas el ya lo había pastor. saludado, listo. Listo, El entonces, pastor, vea. el pastor que está ahí, listo. Ah, pastor, ore usted por Iván, por favor, que yo sé que usted quiere.